Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad. 7 de la mañana, muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero del Llano, que se origina en Villavicencio en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Para Tebueno Estéreo 94.4, Ondas del Manacasía 107.8 en Puerto Gaitán. Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, Superestelar 94.8 en Guamal, lumacaestereo.com.co y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la Agencia Española EFE. Página web www.notillano.com. Hoy es miércoles 13 de mayo del año 2020 y este es su Noticiero de Llano. Titulares de algunas de las más importantes noticias que serán difundidas en esta emisión. Se destapó el director de la cárcel de Villavicencio y señala los graves problemas existentes. Un venezolano y 2 colombianos asesinados y 3 personas más heridas en hechos ocurridos en el sur del Meta. 1.800 millones de pesos para retroactivo de vacaciones a los maestros de Villavicencio. Gobierno departamental deplora asesinatos. Solicitó al ministro de Defensa un consejo de seguridad en el Meta. Colombia retira a 14 militares por lanchas perdidas en frontera con Venezuela. Activar con normas especiales servicio en hoteles y restaurantes, pidió Confetur. Colombia alcanza nuevo récord diario con 659 contagios y un total de 12.272. Confían que el Consejo apruebe rebaja de tarifas de acueducto y alcantarillado. Toque de queda por 3 días declarará la alcaldía en Mitú desde este jueves tras 2 casos por coronavirus. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Toque de queda por 3 días decretará la alcaldía de Mitú. Un colombiano vuelve al Guinness Record como hombre más bajo del mundo. Guardianes del IMPEC, policía y ejército componen anillos de seguridad en el Yarí. Venezolanos cómplices en ataque a policía, pero vinculados a proceso penal. Hacinamiento y falta de insumos causa del masivo contagio de COVID-19. Sin servicio de energía eléctrica algunos barrios por la tormenta de la madrugada. Salen de la Armada primeros implicados por la pérdida de 3 botes artillados en el Bichada. El ejército de Níger mata a 75 terroristas de Boko Haram. Presentó en el Noticiero del Llano titulares de algunas de las más importantes informaciones que serán difundidas en esta emisión. 7 de la mañana, 4 minutos. Periodistas Alcides Antonio Jáuregui Bautista, Juan Agustín Santos Cedeño, Esteban del Río, Deportes Omar Augusto Guevara Parrado, Máster en Villavicencio Jackson Alvarado Hurtado y Pedro Luis Arias. En Paratebueno Milton Javier Murillo Sánchez. En Puerto Lleras Alejandro Parra. En Puerto Gaitán Ángel Yacid Palomar. En Guamal Jorge Iván Dadino. Les habla Alirio Rada Carrillo. Escuchan el Noticiero del Llano, decano de los informativos en los Llanos Orientales. 7:04 minutos. Lo denunciado en el Noticiero del Llano sobre la situación en la cárcel de Villavicencio fue ratificado por el director del penal, Miguel Ángel Rodríguez, quien se destapó durante la sesión virtual de la Asamblea del Meta, señalando que han sido múltiples los problemas derivados de la desatención oficial y señaló a los ministerios de Justicia y Salud de no atender las necesidades de los internos y de la misma guardia. Dijo también que ha sido nula la actividad de los alcaldes y gobernadores de Villavicencio y del Meta, ya que todos siempre han prometido, pero a la hora de la verdad se les olvidan sus obligaciones y compromisos. Lo expresado por los presos y los guardianes sobre falta de atención médica, carencia de elementos necesarios para convivir en el penal, hacinamiento, suministro de una carpa que no es la indicada
y 20 camas sin dotación en uno de los patios, señalan la falta de planeación de quienes ordenan a control remoto sin consultar las necesidades, dijo Miguel Ángel Rodríguez. También afirmó que lo manifestado en reiteradas ocasiones sobre las enfermedades de los reclusos y dijo que los médicos, enfermeras, drogas y atención hospitalaria son un misterio, ya que a los enfermos para aliviar sus dolencias les dan aspirina, acetaminofén, agua de panela, hierbitas y fe en Dios para proteger sus vidas. Lo mismo han expresado los guardianes personalmente y por intermedio de los dos sindicatos existentes, uno afiliado a la CGT y Ultrallano y otro a la CUT, que unifican criterios para defender los intereses de quienes son habitantes de la cárcel de Villavicencio. Los diputados se mostraron sorprendidos por las declaraciones del director de la cárcel y expresaron preocupación por las condiciones de los recursos, censuraron la acción gubernamental y dijeron que se debe buscar soluciones para que hechos lamentables como los ocurridos con pérdida de vidas y afectaciones que causan dolor no se repitan. 7 de la mañana, 6 minutos. En el noticiero de Llano, la reflexión del día. ¿En dónde se ubica tu vida aquí en la tierra? Ninguno de nosotros tiene muchos años para vivir. No podemos llevarnos nada cuando nos vayamos. Debemos ser ahorrativos, pero sin sacrificar nuestro bienestar. Gasta el dinero que deba ser gastado. Disfruta lo que deba ser disfrutado. Dona lo que te sea posible. Pero no le dejes todo a tus hijos o a tus nietos, porque no querrás que se vuelvan unos parásitos esperando el día en que mueras. No te preocupes de lo que pasará cuando te hayas ido, porque cuando te vuelvas polvo no sentirás si te alaban o te critican. El tiempo para disfrutar la vida es en este mundo, y la riqueza que tan difícilmente ganaste debes gozarla. No te preocupes mucho por tus hijos, porque ellos tendrán su propio destino y encontrarán su propio camino. No seas el esclavo de tus hijos. Cuídalos, ámalos, consiéntelos, pero también disfruta tus recursos financieros en ti mismo mientras puedas. La vida debe de tener más cosas que trabajar desde la cuna a la tumba. No esperes mucho de tus hijos. Los hijos que se preocupan por sus padres también están continuamente ocupados con sus trabajos y compromisos, con su propia vida. Muchos hijos que no se preocupan de sus padres pelearán por sus bienes aun cuando todavía estén vivos y desearán que pronto dejen esta vida para poder heredar sus propiedades y riquezas. Para los que ya tienen 50 años o más, no intercambien su salud por la riqueza, trabajando de más. No sea que cabe en una temprana sepultura. De 1,000 hectáreas de siembra de arroz, solo puedes consumir 3/4 de taza de diario. De 1,000 mansiones, solo necesitas un espacio, aproximadamente de 8 metros cuadrados para descansar por las noches. Así que siempre y cuando tengas suficiente alimento y dinero para gastar, no necesitas más. Es más que suficiente. Debes vivir feliz. Cada familia tiene sus propios problemas. No te compares con nosotros midiendo tu fama o tu estatus social, o para ver los hijos de quién tienen más éxito, y cosas así. Estamos comprometidos con la sociedad. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. 7:09 minutos. Consternación causó en los habitantes de Uribe el asesinato de un ciudadano venezolano entre las veredas Chamuza y Comunero en comprensión de la Julia. 3 horas después, en zona rural de Mesetas, fueron asesinados un joven en la vereda Puerto Nariño y minutos seguidos en la vereda San Isidro otro joven. De acuerdo a informaciones de las cabeceras municipales, al parecer 2 sujetos que se transportaban en moto de alto cilindraje y apropiada para andar en trochas habrían sido los responsables de los crímenes en horas diferentes. En los 2 últimos episodios, un hombre y 2 mujeres que estaban cerca a las víctimas resultaron heridos al ser alcanzados por las balas. Los alcaldes de Uribe, Marcelino Chacón, y de Mesetas, Jonier Flores, solicitan más presencia de la fuerza pública en los centros poblados. Las gentes tienen miedo porque retorne la barbarie, tal como sucedió en época de la guerrilla y autodefensas. 2.737 docentes y directivos docentes del municipio recibirán el pago de los días de retroactivo de sus vacaciones que por inconsistencias no fueron liquidadas en abril. El secretario de Educación, Álvaro Hernández Mora, dijo al noticiero de Llano que con la nómina de abril se liquidó a los docentes lo correspondiente
a las vacaciones que fueron anticipadas por directriz del Ministerio de Educación del 31 de marzo al 19 de abril, debido a las modificaciones realizadas al calendario escolar. Añadió que teniendo en cuenta que se trataba de una novedad atípica porque se debía formular las variables tales como ingresos, deducciones, parafiscales y prestaciones sociales, una quedó con inconsistencias, lo que ocasionó que faltaran entre 1 y 4 días por liquidar. A quienes tenían vacaciones proporcionales de 1 a 15 días, se les liquidó correctamente en abril. Los que tenían vacaciones con derecho de 16 a 19 días, se les pagará el retroactivo por esos días no liquidados ni pagados en la nómina de abril, es decir, de 1 a 4 días. El pago del retroactivo asciende a 1.800 millones de pesos. 7:12 minutos. 75 yihadistas del movimiento terrorista Boko Haram murieron en la región del lago Chad, cerca de la frontera con Nigeria, en 2 operaciones llevadas a cabo por el ejército de Níger en coordinación con soldados nigerianos. Según informó el Ministerio de Defensa, las 2 operaciones ofensivas y de rastreo se llevaron a cabo por soldados nigerianos en el marco de una fuerza mixta formada por Níger, Nigeria, Camerún y Chad para combatir exclusivamente a Boko Haram. El batallón nigerino intervino en reacción a los ataques perpetrados por Boko Haram contra posiciones de las fuerzas de defensa y de seguridad en los puentes fronterizos de Difa los pasados 3 y 9 de mayo, explicó la nota. En estas operaciones, el ejército contó con el apoyo de la aviación del país, que atacó a los combatientes de Boko Haram en una aldea situada a unos 74 kilómetros al sur de Difa. La primera operación, el ejército mató a 25 terroristas y confiscó un vehículo y 4 motos, así como armas, munición y una bomba artesanal, y además destruyó 2 motos y material de uso militar. 7 de la mañana, 13 minutos. Por usted, por mí, por todos nosotros, más unidos que nunca. Detener el avance del coronavirus es posible si todos estamos comprometidos. Lave las manos con abundante agua y jabón, alcohol o gel desinfectante. Hasta donde le sea posible, limite al máximo el contacto social. Una campaña de COFREM por la salud y el bienestar de todos. En COFREM, hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. Somos la fuerza de esta tierra, pasión incansable de gente llanera, con decisión y berraquera. Trabajamos por ti, transformamos tu vida, entrega y proyección, trabajo y convicción. Esa es la energía de esta tierra, EMSA. Esa alegría que a tu vida ilumina cada día. Esa es la energía de esta tierra, para Colombia entera. EMSA. Electrificadora del Meta, trabajamos con energía. ¿Pensando en qué estudiar? La Universidad de Los Llanos tiene abiertas las inscripciones de 15 programas de pregrado hasta el 18 de mayo correspondiente al segundo periodo académico 2020. Atrévete, sé parte de nuestra comunidad unillanista. Mayor información en www.unillanos.edu.co, en el banner Inscripciones, o escríbenos al correo admisiones@unillanos.edu.co. Universidad de Los Llanos, vigilada Mineducación, resolución 12220 de 2016. Lo importante es el hecho, pero narrado con responsabilidad y objetividad. Noticiero del Llano, fundado el 2 de julio de 1961 por Jaime Pava y Arnulfo Sánchez. Fuimos los primeros y seguimos siendo los mejores. Noticiero del Llano, 58 años al aire, más de medio siglo de experiencia y con la confianza ciudadana. Con la conducción de Alcides Antonio Jáuregui Bautista y la locución de Alirio Rada Carrillo, por Exitosa Estéreo en Villavicencio, Ondas del Manacasías en Puerto Gaitán, en Parate Bueno Estéreo Cundinamarca y Marfil Estéreo en Puerto Lleras. En el Noticiero del Llano, al pan pan y al vino vino. ¿Qué tal el titular en la primera página del periódico El Tiempo de Bogotá? La cárcel de Villavicencio es un infierno, titula el matutino. Y esta es una realidad que no se puede desconocer. Escucharon ustedes hace pocos minutos
en la voz de Alidio Rada Carrillo, esa croniquilla que hicimos acerca de la situación en el penal de la capital del departamento del Meta. Y es que fuimos los primeros en hacer la denuncia ante las autoridades sobre el comportamiento del gobierno nacional, concretamente de los ministerios de Salud y de Justicia, acerca de la incómoda situación que vivíamos quienes residimos mejor en Villavicencio, y la situación difícil, dramática, inhumana que padecieron y seguirán padeciendo por mucho tiempo los internos de la cárcel de Villavicencio, como ocurre también en las cárceles de Colombia. Pero como fuimos nosotros quienes dimos la voz de alerta, el gobierno nacional no nos puso la atención. Y la denuncia hecha por el señor capitán del IMPEC ante la Asamblea del Departamento del Meta ratifica en un todo lo expresado con suficiente anticipación, casi 2 meses, por el Noticiero del Llano. Es que hay que tener también influencia para que las denuncias en pro de la sociedad puedan ser atendidas. Lamentable y dolorosamente yo no tengo padrinos políticos. ¿Para qué más? Dejémoslo de ese tamaño. Y ayer, el día de la enfermera, enfermeras abnegadas, mujeres y hombres entregados a servirle a la humanidad, especialmente a la sociedad, en los hospitales, en las clínicas, y una declaración del señor ministro de Salud, del señor presidente de la República, de los señores del gobierno nacional y de algunas entidades, reconociendo los méritos que tienen las personas que laboran sacrificándose en los hospitales de Colombia, en los puestos de salud, en las clínicas. Pero pura bulla, pura paja, pura manifestación sin ninguna validez en el terreno de la práctica. Enfermeras que ganan el salario mínimo, que trabajan 12 horas porque se considera un trabajo intermitente de acuerdo con las normas establecidas, al igual que los celadores, trabajo intermitente pero de alto riesgo, al igual que los periodistas, 24 horas porque estamos a medianoche descansando o durmiendo ya en la casa y se presentó un incendio, que se presentó un asesinato, que se presentó una avalancha, corra mijo y a informar. Y no tenemos ni prestaciones sociales ni seguridad social garantizada. Esa es la vida de los pobres, de quienes servimos de una u otra forma a la comunidad, a esta sociedad indolente, a este gobierno de oídos sordos. ¿Para qué carajo le mandan una tarjeta? Y seguramente van al final de esta pandemia a condecorar a algunos de los profesionales de la medicina. ¿Para qué eso? ¿Por qué no les entregan los uniformes indispensables para que se cubran? ¿Cuántos médicos ya han muerto? ¿Cuántas enfermeras? Aquí una enfermera. La esposa del presidente del sindicato del INPE aquí en Villavicencio. Él estaba en la cárcel trabajando, no mamando gallo, trabajando. Y llegó a su casa y contagió infortunadamente a su esposa y ella murió. ¿Se le ha dado siquiera el sentido pésame a este hombre? No, todo pasa inadvertido, porque no pertenece a la élite, a la oligarquía económica de este país. Por eso para él no hay ni siquiera un poquito de consideración.
ni que le tienden la mano en un momento determinado para darle expresión de condolencia, porque los pobres no valemos un carajo. Esa es la realidad. En el Noticiero del Llano, 59 años en el aire, aquí decimos lo que sabemos, porque vale más una gota de verdad que un océano de mentiras. 7:20 minutos. El gobierno del Meta expresó solidaridad con las familias de las personas asesinadas en Uribe y Mesetas. El secretario de Gobierno, Víctor Bravo Rodríguez, en representación de la Administración Seccional, rechazó categóricamente los hechos que tanto daño hacen a los centros poblados. En consecuencia, el gobierno departamental ha solicitado al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y altos mandos militares y de policía, adelantar un consejo extraordinario en Villavicencio que podría ser el próximo viernes 15 de mayo. Se requiere más pie de fuerza para fortalecer la seguridad en los municipios, expresó el encargado de los asuntos políticos y demás en el departamento. Se hace indispensable activar el servicio en hoteles y restaurantes, dice Rudecindo Moreno. El presidente de Confetur señaló que es necesario fijar las normas de funcionamiento, pero que no sean tardías porque la situación es insostenible y las pérdidas acumuladas, deudas contraídas y compromisos bancarios no dan más espera. Reconocemos el esfuerzo del gobierno para evitar más contagios, pero con cautela, procedimientos viables y compromiso de los hoteleros y de restaurantes, se puede empezar a solucionar, aunque sea en parte, la crisis, apuntó el dirigente de Confetur, que se vio obligado a suspender varios encuentros con turistas de países de América y Europa que proyectaron visitar el llano. 7:21 minutos. La Armada colombiana ordenó el retiro del servicio activo de 14 miembros de la Infantería de Marina, entre ellos un teniente coronel y un capitán, por su responsabilidad en la pérdida de 3 lanchas artilladas que fueron arrastradas por la corriente del río Meta hasta Venezuela. El comandante de la Armada, almirante Evelio Ramírez, señaló que decidieron retirar del servicio activo al teniente coronel que comanda el Batallón de Infantería de Marina 51, así como al capitán, jefe de la sección de operaciones y comandante de unidades fluviales de ese batallón, por omisiones y fallas relacionadas con sus responsabilidades como mandos. De igual forma, la Armada retiró a 3 suboficiales, 9 infantes de Marina responsables directos de la integridad de las lanchas en el momento de los hechos, pero no divulgó los nombres de ninguno de los destituidos. El incidente, que ha provocado un escándalo, ocurrió la madrugada del sábado en Puerto Carreño, donde el río Meta desemboca al Orinoco y donde ambos cauces marcan la frontera con Venezuela. Según las autoridades colombianas, las 3 lanchas artilladas y sin tripulación que estaban perdidas en el río Meta fueron arrastradas por la corriente y llegaron a Venezuela, país con el que se gestiona su devolución. Venezuela, por su parte, señaló que incautó 3 lanchas de combate con emblemas de la Armada colombiana que se hallaban en estado de abandono y sin tripulación en una ribera del río Orinoco en el sureño estado de Bolívar. Según la Armada, 2 de los botes de patrulla fluvial extraviados son de fabricación estadounidense, Boston Whaler, y el otro fue construido por el colombiano Eduardoño, todos con su correspondiente armamento y munición. Por ello, el almirante Ramírez señaló que estas decisiones administrativas de retiro se adoptan ante la grave afectación del servicio como consecuencia de los hechos ocurridos. 7:25 minutos. Por usted, por mí, por todos nosotros, más unidos que nunca. Detener el avance del coronavirus es posible si todos estamos comprometidos. Lave las manos con abundante agua y jabón, alcohol o gel desinfectante. Hasta donde le sea posible, limita al máximo el contacto social. Una campaña de COFREM por la salud y el bienestar de todos. En COFREM, hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. Somos la fuerza de esta tierra, pasión incansable de gente llanera, con decisión y berraquera. Trabajamos por ti, transformamos tu vida, entrega y proyección, trabajo y convicción. Esa es la energía de esta tierra, EMSA. Esa alegría que a tu vida ilumina cada día.
de esta tierra. Para Colombia entera. EMSA. Electrificadora del Meta. Trabajamos con energía. ¿Pensando en qué estudiar? La Universidad de Los Llanos tiene abiertas las inscripciones de 15 programas de pregrado hasta el 18 de mayo correspondiente al segundo periodo académico 2020. ¡Atrévete! Sé parte de nuestra comunidad unillanista. Mayor información en www.unillanos.edu.co, en el banner Inscripciones o escríbenos al correo admisiones@unillanos.edu.co. Universidad de Los Llanos. Vigilada Mineducación. Resolución 12220 de 2016. En el nuevo año, el Noticiero del Llano amplía sus servicios informativos señalando los hechos de Villavicencio, El Meta, La Orinoquia y Colombia. Los servicios internacionales de la agencia española EFE, el Noticiero del Llano, un programa diferente para gente inteligente como usted. Noticiero del Llano, 59 años de constante, responsable y objetiva información. 7:26 minutos. Las autoridades confirmaron 659 casos de COVID-19 en Colombia, nuevo récord diario del país que llegó a 12.272 contagiados, al tiempo que informaron de 14 fallecidos, con lo que ya son 493 las víctimas mortales de la pandemia. Según el Ministerio de Salud en su balance diario, el coronavirus llegó a 2 departamentos que hasta ahora habían estado al margen de la pandemia: Vaupés, territorio selvático en límites con Brasil, donde fueron confirmados 2 casos, y Arauca, fronterizo con Venezuela, con 1. Con esto, el coronavirus ha llegado ya a 29 de los 32 departamentos de Colombia y solo se libran por el momento Guaviare, Guainía y Vichada, los 3 en áreas remotas de la Amazonia y la Orinoquia. También fueron diagnosticados con COVID-19 otras 258 personas en Bogotá, así como en los departamentos de Atlántico, 102, Bolívar 82, Valle del Cauca 48, Nariño 32, Amazonas 25, Magdalena 24, Cundinamarca 19 y San Andrés 15. El resto están en Meta 9, Antioquia y Chocó 7, Huila 6, Norte de Santander 5, Caldas 4, Tolima y Córdoba 3, Boyacá 2, Caquetá, Putumayo y La Guajira 1. En cuanto a los fallecimientos, 6 ocurrieron en Bogotá, 3 en Tumaco, cerca de la frontera con Ecuador, 3 en el departamento del Valle, 2 en Cali y 1 en Buenaventura y 1 en Cartagena. La otra víctima mortal es un bebé de 7 años que falleció en Soledad, ciudad aledaña a Barranquilla. En las últimas 24 horas, en las que se procesaron 6.805 pruebas para un acumulado de 165.738, superaron la enfermedad 146 personas y la cifra total de recuperados es de 2.971. De los 935 contagiados que hay en el Meta, en el centro del país, 865 están en la cárcel de Villavicencio, que vive una situación alarmante porque se convirtió en el principal foco individual de COVID-19 en el país. En este centro carcelario hay un hacinamiento de 97,6 con 1.773 presos en un espacio que solo puede albergar a 899, lo que ha favorecido la proliferación de los contagiados y alarmado a las autoridades. El gobierno recibió una donación de material médico y 80.000 kits de pruebas para el diagnóstico de coronavirus del gobierno de Alemania, con el fin de ayudar al país a enfrentar la pandemia. 7:29 minutos. Este es el Noticiero del Llano en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Párate Bueno Estéreo 94.4. Ondas del Managasía 107.8 en Puerto Gaitán. Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras. Superestelar 94.8 en Guamal. lumacaestereo.com.co y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la agencia española EFE. Página web www.notillano.com. Teléfonos 669-6634 o 314-298-6831.
7:30. La noticia nacional, con el acontecer de último momento, siempre en el Noticiero del Llano. Información para el Noticiero del Llano. Colombia solicita en extradición a Salvatore Mancuso. Fue pedida por solicitud de las autoridades judiciales de Justicia y Paz. Por solicitud de las autoridades judiciales de Justicia y Paz, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, fue presentado al gobierno de los Estados Unidos de América el requerimiento formal para la extradición de Salvatore Mancuso Gómez. El pedido fue presentado por la vía diplomática al gobierno de los Estados Unidos el pasado 15 de abril y con esto se espera que Mancuso Gómez comparezca ante la jurisdicción colombiana para garantizar la consecución de la verdad, reparación y no repetición que merecen las víctimas de los delitos que se le atribuyen. Aunque se tenía establecido que el ex jefe paramilitar saldría el pasado 27 de marzo de la cárcel en Atlanta, donde lleva recluido más de 12 años, esto no fue posible debido a que todas las prisiones se encuentran cerradas por las crisis sanitarias que atraviesa Estados Unidos por cuenta del coronavirus. Lo cierto es que en enero de este año la Corte Suprema de Justicia resolvió que una vez llegue al país no es posible que Mancuso Gómez recupere su libertad porque tiene otra investigación pendiente por el lavado de activos de dineros, del narcotráfico y concierto para delinquir. Información para el Noticiero del Llano. Salen 3 suboficiales por botes de armada que terminaron en Venezuela. Luego de que este fin de semana 3 embarcaciones artilladas colombianas terminaron en territorio venezolano, el mando naval de la Armada dio a conocer este martes que 3 suboficiales y 9 infantes de marina profesionales fueron retirados de sus cargos por cometer faltas que llevaron a que los botes fueran arrastrados por el río Orinoco hasta terminar en el país vecino. Según indicó el mando naval, como resultado de las actuaciones adelantadas se logró evidenciar el incumplimiento de los procedimientos tácticos fluviales por parte de la tripulación del elemento de combate fluvial número 51-1, lo que condujo que el momento de presentarse la emergencia no estuvieran en capacidad de actuar de manera oportuna. Por ello, la Armada informó que por las omisiones y fallas relacionadas con la responsabilidad de mando, control y supervisión, se retiró del servicio activo al comandante del batallón número 51, como al jefe de la sección de operaciones y al comandante de las unidades fluviales de ese batallón. Información para el Noticiero del Llano. Japón recomienda evitar viajes a Colombia y a otros 12 países. Según Tokio, naciones del veto tienen nivel 3 de 4 en riesgo de propagación de COVID-19. El gobierno de Japón emitió este martes una nueva orden que recomienda evitar cualquier viaje a 13 nuevos países, entre ellos México, Colombia, Honduras y Uruguay, debido a la pandemia del coronavirus. El exministro de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi, anunció este martes en rueda de prensa la ampliación del listado de naciones con el nivel 3, sobre un total de 4 de riesgo por la propagación del virus, lo que implica que las autoridades desconsejen cualquier desplazamiento a ellos. Panorama Mundial, la visión internacional con los hechos más destacados del momento. Internacional para el Noticiero del Llano. La República de Chile registró otro récord de casos y se acerca a una saturación completa del sistema de la salud. La decisión de aumentar la cantidad de test diarios en Chile está visibilizando la enorme cantidad de personas que tienen la enfermedad en el país trasandino. Este miércoles el Ministerio de Salud informó 1.658 nuevos contagios en las últimas 24 horas, récord diario a lo que va de la pandemia. Así elevó el total a 31.721 positivos. De ese número de contagios registrado en las últimas 24 horas, 1.479 casos presentaban síntomas, mientras que 179 correspondieron a pacientes asintomáticos, mostrando una tendencia baja para los que no presentan fiebre, dolor de garganta o alguno de los indicios de la enfermedad. De los casi 32.000 contagiados, 17.200
861 personas se encuentran con el virus activo y pueden contagiar, mientras que 14.125 ya se recuperaron. Además, se constataron 12 muertes en el último día, lo que eleva el total de fallecidos a 335 desde que llegó la pandemia a Chile. También se informó que 884 trabajadores de la salud están actualmente en cuarentena con la enfermedad. Ha pasado la información para el Noticiero del Llano con Rafael Guarín Sea. 25 minutos para las 8. Miel de abeja de excelente calidad se la ofrece el Noticiero del Llano. Adquiérala en la carrera 31 37 71, piso séptimo, edificio Centauros. También en la droguería Doña Ligia, calle Quinta B, 3402, barrio Vega Oriental. Teléfono 663-7640. La noticia insólita, aquí en el Noticiero del Llano, decano del periodismo llanero. La noticia insólita proviene de Estambul. Sever Totkas aseguró que asfixió a su pequeño hijo de solo 5 años de edad. Nunca amé a mi hijo. La única razón por la que lo maté es porque no me gustaba. No tengo ningún problema mental. El hecho insólito y abominable se registró en un hospital de Bursa, noroeste de Turquía. Sever Toktas, futbolista del equipo de Bursa Yildirim de categorías inferiores no formativas, confesó que asesinó a su hijo de 5 años cuando se encontraba convaleciente con tos y fiebre alta. Según el relato de varios medios de comunicación turcos, el pequeño llegó en compañía de su padre al hospital el jueves 23 de abril con los 2 síntomas de COVID-19, por lo cual él y su progenitor fueron puestos en cuarentena en el centro médico. En un momento, Toktas llamó desesperado a miembros del personal hospitalario y expresó que el infante tenía problemas para respirar. Los galenos enviaron de inmediato al chiquillo a la unidad de cuidados intensivos, pero no lograron salvarle la vida y dictaminaron que su muerte se presentó por dificultades respiratorias a causa del nuevo coronavirus. Nadie sospechó la macabra acción de su progenitor. 11 días después, Sever Toktas, de 32 años de edad, acudió a una comisaría y confesó el verdadero y atroz motivo de la partida del inocente niño. Presioné una almohada sobre mi hijo que estaba en la cama. Durante 15 minutos no la levanté. Mi hijo luchó todo ese tiempo y después dejó de moverse. Luego llamé a gritos a los médicos para evitar sospechas sobre mí, declaró. Su narración de los hechos se vuelve más inhumana, espantosa, repugnante e incomprensible al contar los motivos que lo empujaron a cometer el demencial acto. Nunca quise a mi hijo pequeño. Desde que nació, no sé por qué, no le quería. La única razón por la que lo maté es porque no me gustaba. No tengo ningún problema mental. El cadáver del niño será exhumado para practicarle una necropsia. El futbolista podría pagar cadena perpetua. 23 minutos para las 8. COFREM en casa. Síganos en nuestras redes sociales y no se pierda ninguna de las actividades que tenemos para usted y su familia. Estamos en Facebook como COFREM Caja de Compensación y en Instagram y YouTube como Caja COFREM. Para ingresar a nuestras actividades de COFREM en casa, solo requiere de un computador o un celular y la mejor actitud. En COFREM estamos más unidos que nunca. En COFREM, hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. Somos la fuerza de esta tierra, pasión incansable de gente llanera, con decisión y berraquera. Trabajamos por ti, transformamos tu vida, entrega y proyección, trabajo y convicción. Esa es la energía de esta tierra, EMSA. Esa alegría que a tu vida ilumina cada día. Esa es la energía de esta tierra, para Colombia entera. EMSA, electrificadora del Meta. Trabajamos con energía. ¿Pensando en qué estudiar? La Universidad de Los Llanos tiene abiertas las inscripciones de 15 programas de pregrado hasta el 18 de mayo correspondiente al segundo periodo académico 2020.
Atrévete, sé parte de nuestra comunidad unillanista. Mayor información en www.unillanos.edu.co, en el banner inscripciones o escríbenos al correo admisiones@unillanos.edu.co. Universidad de los Llanos, vigilada Mineducación, resolución 12220 de 2016. Estamos comprometidos con la sociedad. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. 21 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Bien recibida la actitud del alcalde Felipe Hartman y de los concejales para beneficiar a los usuarios de la empresa de acueducto y alcantarillado. Según el proyecto debatido en el Consejo e impulsado por el alcalde y al que todavía le resta el debate en plenaria, los usuarios residenciales de estrato 1, que hasta ahora tienen un subsidio del 66%, pasarían a tenerlo del 75% en relación con el valor total. Los del estrato 2, con un subsidio de 36%, tendrían una reducción en la tarifa del 50% y los usuarios de estrato 3 pasarían del 9 al 40%. Esto representa, por ejemplo, que la tarifa de la factura para el estrato 1, cuyo valor es de 27.170 pesos, tendría una disminución real de más de 7.000 pesos, es decir, el 26% de lo que se paga en este momento. Para el estrato 1 significa que la tarifa para junio se rebaje en un 26%, quedando en 19.963 pesos. Es decir, se liberan 7.187 pesos que se pueden disponer para otros gastos en esta etapa de confinamiento, explicó Óscar Parra, gerente de la empresa de acueducto. Para el estrato 2 significa una rebaja del 22%, pasando de pagar 51.106 pesos a 39.927, liberando 11.179 pesos. Y para el estrato 3 es una rebaja sustancial del 34%, pasando de pagar 76.676 pesos a 47.912, liberando 24.754 pesos, añadió el funcionario. Se busca beneficiar a más de 109.000 hogares que representan el 83% de los usuarios de la empresa. Si la medida se aprueba, se aplicaría en junio, julio y agosto, teniendo en cuenta que mayo es de alistamiento para implementar el incremento del subsidio. Las causas por las que se han registrado fallas en el suministro de energía eléctrica a usuarios en el sector de Amarillo obedecen a una afectación generada por las inundaciones en cajas subterráneas por acción y efecto de los fuertes aguaceros. Así lo hizo saber la empresa electrificadora del Meta a través de un comunicado. El conjunto de edificios Amarillo es abastecido del servicio de energía mediante circuitos de redes internas subterráneas que pertenecen a la empresa constructora Amarillo. Agrega que debido a que dichas redes pertenecen a la constructora, la electrificadora no puede hacer ningún tipo de inversión o mantenimiento en esas redes particulares. 19 minutos para las 8. Supuestamente, indígenas habrían desamarrado las 3 lanchas rápidas de la Armada Nacional en zona rural de Puerto Carreño y que hoy están en poder de la Guardia Nacional Venezolana. Un ciudadano que pidió reserva de su identidad comentó que al parecer los infantes de Marina se habrían excedido en fuerza y una de las voladoras la echaron por encima de una canoa ocupada por personas nativas que estaban pescando en determinado lugar sobre el río Meta en Bichada. Un hombre de edad adulta posiblemente resultó lesionado en una de sus extremidades inferiores, refiere el ciudadano. Agrega que supuestamente los infantes de Marina habrían estado ingiriendo licor con damas de compañía, lo que permitió el lugar para que fueran desasegurados los botes y echar río abajo. Los supuestos hechos de abuso de autoridad harían parte de las denuncias que ha hecho el parlamentario Óscar Camilo Arango en la plenaria de la Cámara de Representantes. La versión o hipótesis es objeto de verificación a fin de establecer la veracidad y poder llegar a esclarecer realmente qué fue lo que ocurrió con las pirañas, que ya le costó el puesto a oficiales, suboficiales e infantes. 16 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano.
El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Más información. El servicio de lavandería a domicilio y las mudanzas o trasteos son dos actividades que pueden volver a funcionar dentro de las excepciones a nivel comercial en el marco del aislamiento preventivo obligatorio. Los permisos para estas dos actividades en la capital del Meta estarán bajo la coordinación de la Secretaría de Gobierno de Villavicencio y se realizarán a través de la página web de la alcaldía. Las personas interesadas encontrarán el link y deberán diligenciar la documentación requerida, como por ejemplo datos de empleados y del vehículo a utilizar para los domicilios, según se indicó. Es importante que la comunidad sepa y que lean la resolución 666 del Ministerio de Salud, en la cual están los protocolos de bioseguridad que deben seguir las empresas, y el tema de reportes a la aseguradora de riesgos profesionales y demás, dijo la Secretaría de Gobierno a cargo de Andrea Liscano. Las lavanderías solo podrán ofrecer sus servicios después que obtengan el permiso y autorización para trabajar en los horarios establecidos. Estarán sujetas a visitas por parte de la Secretaría de Gobierno y Salud, que sancionarán el incumplimiento mediante comparendos e incluso ordenar el cierre del establecimiento. En el caso de las mudanzas, las personas deben cumplir con el protocolo establecido y realizará a través de empresas de mudanzas o servicio en carro particular, aunque la resolución del Ministerio de Salud habla de empresas de mudanzas. En Villavicencio se oferta en carro de acarreo y debemos ajustarnos a la realidad del municipio y no ponerle trabas a la gente, explicó la secretaria de Gobierno. Asimismo, recordó que no podrán hacer trasteos las personas que tengan resultado positivo de COVID-19 o que hayan recibido el resultado negativo en los últimos 15 días después de haber padecido esta enfermedad. De igual manera, quienes se vayan a mudar desde o hacia conjuntos cerrados deberán subir las certificaciones que están autorizadas las mudanzas tanto de salida como de entrada, así como horarios específicos que tenga la propiedad horizontal, siempre respetando el toque de queda. 14 minutos para las 8 en el Noticiero de Llano. Protegernos es fundamental. Si tiene síntomas que le hacen creer que ha contraído el COVID-19, consulte al médico. No se automedique. Con la salud no se juega. Es tiempo de cuidarnos y atender todas las recomendaciones sanitarias. Protéjase bien y hágalo con quienes lo rodean. Una campaña de COFREM. En COFREM estamos más unidos que nunca. En COFREM hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. Somos la fuerza de esta tierra, pasión incansable de gente llanera, con decisión y berraquera. Trabajamos por ti, transformamos tu vida, entrega y proyección, trabajo y convicción. Esa es la energía de esta tierra, EMSA. Esa alegría que a tu vida ilumina cada día. Esa es la energía de esta tierra, para Colombia entera. EMSA, electrificadora del Meta, trabajamos con energía. ¿Pensando en qué estudiar? La Universidad de Los Llanos tiene abiertas las inscripciones de 15 programas de pregrado hasta el 18 de mayo correspondiente al segundo periodo académico 2020. ¡Atrévete! Sé parte de nuestra comunidad unillanista. Mayor información en www.unillanos.edu.co, en el banner Inscripciones, o escríbenos al correo admisiones@unillanos.edu.co. Universidad de Los Llanos. Vigilada Mineducación. Resolución 12220 de 2016. Noticiero del Llano, primero en noticias, más de medio siglo al servicio de la comunidad. 12 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Al conocerse 2 casos positivos por coronavirus en Mitú, capital del departamento de Vaupés, el alcalde Carlos Enrique Penagos Celis decretó 3 días de toque de queda a partir de mañana jueves 14 de mayo. La medida excepcional tiene como propósito realizar el cerco epidemiológico y realizar pruebas moleculares buscando establecer si hay más personas contagiadas por el COVID-19 en ese municipio selvático y recóndito de la geografía a donde solo se llega por vía aérea.
El mandatario en Mitú solicitó a la ciudadanía comprensión y sabiduría con el fin de sobrellevar el distanciamiento social tendiente a evitar la propagación de la epidemia que hoy afecta a Colombia y el mundo. Este miércoles 13 de mayo, el comercio estará abierto al público desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde para que la comunidad pueda abastecerse de alimentos e insumos como jabón, alcohol, tapabocas y gel desinfectante. Un refuerzo de guardianes del IMPEC procedente de otras partes del país es esperado en la capital del Meta para el traslado de 96 presos contagiados por coronavirus. Saldrán de la cárcel y serán llevados a las instalaciones del complejo judicial del Centro del Menor Infractor El Yarí en Villavicencio. Un grupo de internos son mayores de 60 años y están por diferentes delitos, mientras que otro grupo condenado por rebelión, terrorismo, desaparición forzada, narcotráfico, crímenes y tráfico de armas. El Yarí estará fuertemente custodiado con presencia de vigilantes del IMPEC que integran el primer anillo de seguridad y el segundo cerco es de la policía y el ejército. 10 minutos para las 8. El colombiano Eduard Niño Hernández, de 34 años y que mide solo 72,10 centímetros de estatura, fue reconocido por segunda vez como el hombre vivo más pequeño del mundo con movilidad, según anunció el Guinness Records. Niño recibió el nuevo certificado de manos de Natalia Ramírez, representante de Guinness World Records en América Latina, 10 años después de haberlo obtenido por primera vez. La entrega tuvo lugar en Bogotá y en el acto el homenajeado estuvo acompañado por su familia y por la ortopedista Cristina Suárez. Utilizo mi sonrisa para conquistar el mundo, siempre comparto mi gran sonrisa con todos, ese es mi escanto. Puedo lograr todo lo que me proponga, todo es posible. El tamaño y la altura no importa, dijo el colombiano a la autoridad mundial en récords. 9 minutos para las 8 en el noticiero de Llano. En el noticiero del Llano, esta es la información deportiva. ¿Qué tal a todos los oyentes? Iniciamos lo que son los momentos deportivos a nombre de Consultoría Financiera y Empresarial SAS. Bien, señor, hablar de deporte es seguir hablando de lo que ha venido sucediendo con las diferentes ligas. Vamos a hablar de la Liga Profesional del Fútbol Colombiano. Ayer el ministro del Deporte dio ciertos ítems a la DIMAYOR y a la Federación Colombiana para que estudiara los diferentes protocolos para mirar una fecha posible para poder restablecer el fútbol en Colombia. Entre otras, que deben de haber 4 camerinos en los diferentes estadios. ¿Quién va a asumir los costos de las pruebas? No pueden haber más de 150 personas en cada escenario. ¿Cada cuánto se van a hacerle las pruebas a los deportistas antes de los partidos? ¿Y quién va a asumir todos estos costos? ¿Cómo se van a hacer los entrenamientos? ¿Son individuales o colectivos? ¿Y cuáles son las prevenciones? ¿Y en qué parte se van a realizar? Esas, entre otras, fueron las preguntas que hizo el ministerio y que la DIMAYOR pues dice que en el día de hoy estará haciendo llegar un documento. Que lo primero es que no le van a pedir plata al Estado, que van a asumir con recursos propios, tanto la DIMAYOR como la Federación, los costos, que ya tienen unos protocolos establecidos que mucho mejor que los que se están utilizando o se van a hacer en la Liga Española o Portuguesa. De todas maneras, al final, en este orden de ideas, en ese rifirrafe entre conseguir los protocolos y quién los asume y que verdaderamente se apliquen, que muy seguramente el fútbol estará por allá para el mes de julio. Si hay, y esto todo, si se llega a dar esa puerta cerrada, lógicamente sin público. Cambiando de tema ya en el campo local, pues ha manifestado el director del Instituto Departamental, el ingeniero Fabián Torres, que a partir de este fin de semana o el lunes se inician nuevamente, se retoman lo que son las actividades
de la construcción de los diferentes escenarios deportivos que se vienen haciendo en la ciudad de Villavicencio, luego de que el gobierno nacional autorizara reactivar este tipo de obras. Se va a iniciar primero por el Estadio Macal y por la Villa Olímpica, que tiene una readecuación de más de 60.000 millones de pesos y que pues ha quedado suspendido. Igualmente se van a iniciar ya lo que van a ser las obras en el Coliseo Álvaro Mesa Maya y el Complejo Deportivo José Eustacio Rivera, que completa también las piscinas olímpicas. Esperaremos a ver hasta cuándo, cómo y qué finalmente va a pasar con estos escenarios, que hay una expectativa, no porque se hagan, sino porque se hagan bien, se hagan tal y como en un principio, que ya se cambiaron los diseños. Cuando estaba el anterior director, Héctor Hugo López, mostró una cosa y al final firmó otras. Entonces esperaremos ahora que se están haciendo, que por lo menos se hagan las segundas, a ver cómo quedan. No olvide visitar la página www.momentosdeportivos.com. Con Omar Augusto Guevara pasaron los Momentos Deportivos. 5 minutos para las 8. Luego de la herida con arma blanca causada a un patrullero de la policía durante un procedimiento en el barrio 7 de agosto en Villavicencio, 2 venezolanos que habían sido capturados como cómplices quedaron vinculados al proceso penal y en libertad. En audiencias preliminares ante un juez con función de control de garantías, la Fiscalía imputó cargos por violencia contra servidor público. Andy Daniel Camacho González, de 23 años, y Roger de Jesús Sosa Cardona, de 35 años, deben responder en calidad de sospechosos. El sábado 9 de mayo, durante la celebración del Día de la Madre, un grupo de personas en una vivienda sobrepasaron los decibeles de ruido, afectando a los vecinos. La policía llegó tras el llamado de la comunidad y los llamó al orden y se fueron a seguir patrullando. Después volvieron a atender un nuevo requerimiento de la comunidad y fue cuando al parecer los venezolanos recibieron a los agentes con piedras y uno de ellos se lanzó con un puñal, causándole graves heridas a uno de los uniformados. Así finaliza esta emisión del Noticiero de Llano. Gracias por escucharnos. Mañana de 7 a 8, nuevamente el Noticiero de Llano en las frecuencias de Exitosa Estéreo, Paratebueno Estéreo, Ondas del Malacasías, Marfil Estéreo, Superestelar, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Muy buenos días. Toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Cáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad.